Continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Torre de la Libertad en la ciudad de Miami. En breves momentos será entonces este nuevo anuncio de John Bolton, quien es asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dará un discurso detallando la política estadounidense hacia Latinoamérica y precisamente reforzando las políticas de seguridad contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, que consideran son regímenes dictatoriales que no pueden seguir desarrollándose en la región. Nos imaginamos que justamente uno de los brazos fuertes para estas nuevas políticas será el cambio político que se dio en Colombia y también en Brasil con la elección de nuevos presidentes, y esto ayudará justamente a la Casa Blanca a poder ejecutar de manera más efectiva estas sanciones. Hasta los momentos, 70 funcionarios públicos venezolanos han sido sancionados y, como siempre, se ha asegurado que hay muchas maneras también de presionar al régimen de Nicolás Maduro. Por un lado, se hablaba de intervenciones humanitarias a través de la llegada de civiles o militares a Venezuela, que se haga algún tipo de ejército con participación de los países que justamente están luchando contra la dictadura de Venezuela. También se hablaba de sanciones petroleras o incluso de otro índole económico, por ejemplo, restricciones de importación y exportación, o también de lo que sería el comercio del oro y otros bienes preciados en Venezuela. No sabemos si este tipo de anuncios se hará en específico en el día de hoy, pero se habla que en definitiva será algo muy concreto con respecto al gobierno de Nicolás Maduro. En este momento están haciendo entonces la presentación de este alto funcionario, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton. Quien hará la presentación del asesor de seguridad será Ileana Ros-Lehtinen, quien es congresista por Florida y quien justamente este año se retira. Este evento ocurre a 24 horas de que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, también haga acto de presencia en Miami. Ellos están justamente destacando la importancia de que sea aquí, en la Torre de la Libertad, cuando en 1960 fueron recibidos los refugiados cubanos, y este es entonces uno de los puntos emblemáticos de lo que sería este encuentro, que dará luces más específicas, no solamente será retórica con respecto a la política de Cuba. Están justamente presentando a la congresista Ileana Ros-Lehtinen, quien presentará a John Bolton, asesor de seguridad, adicionalmente destacando lo que ha sido su labor titánica durante todos estos años, más de 30 años de servicio público. Se retira y justamente el próximo 6 de noviembre, el próximo martes, será electo un nuevo congresista en su posición. Ella en este momento entonces dará el discurso y nosotros les estaremos haciendo la transmisión y la traducción a través de nuestros aliados de La Voz de América y también de TV Martí, para poder entonces llevarles el discurso de Ileana Ros-Lehtinen. En breve nos estaremos entonces conectando con la señal de TV Martí. Hablan justamente que Ileana Ros-Lehtinen es una apasionada del tema de los derechos humanos. La consideran una de las personas que ha sido determinantes para cambiar las vidas de los latinos en este lugar. Están enumerando algunos de sus logros como congresista y también dando esta contribución a la democracia, no solamente de Estados Unidos, sino también de Cuba. Bien, en este momento nos enlazamos con TV Martí. Hacerlo.
Para Cuba que sufre, la primera palabra. Así dijo nuestro apóstol José Martí. El libertador venezolano Simón Bolívar expresó: al silencio de los muertos sucedieron los vivas a la libertad. Y el poeta Rubén Darío de Nicaragua decía, de su Nicaragua: si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Though from different backgrounds, all three men were patriots. Estos tres hombres eran diferentes, pero eran patriotas. Representaban, amaban la libertad, la prosperidad. Y esto es algo muy importante porque lo representa nuestro invitado, el embajador John Bolton. Qué honor tan grande invitar al señor Bolton a Miami, a nuestro paraíso. Y aquí a mi universidad, el Miami-Dade College. Y en este campus particularmente, que aquí hay un lugar muy emblemático de los Estados Unidos para miles de cubanos como yo, que venimos a esta gran nación huyendo. El embajador Bolton, John Bolton, recuerdo caminar por estos pasillos con mi hermano, tomado la mano de mi madre, mientras levantamos bloques de queso amarillo y leche en polvo. Estamos agradecidos porque la Torre de la Libertad siempre va a ser símbolo de la democracia y la libertad, y también va a ser símbolo de la esperanza de que Cuba algún día será libre. Y embajador Bolton ha sido un campeón real de nuestros valores de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, a través de toda su carrera y su servicio como embajador de Estados Unidos en la ONU y como subsecretario de Estado para control de armas y seguridad internacional, y ahora como asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca. John Bolton ha sido nuestro amigo. He tenido el placer de conocerlo a él y también su bigote por muchos años, y lo tengo como testigo ante un comité de relaciones exteriores. Y siempre he apreciado que el embajador Bolton es muy sincero, muy directo. Él describe la realidad como es, tiene sentido común, la creencia de no dar recursos a nuestros enemigos. Es simple. Ha tardado muchos años para que la gente llegase a esa conclusión. Ayudemos a nuestros amigos, dañemos a los enemigos. Él es así, es sincero, no va a cooperar con la gente que nos quiere dañar, si es Corea del Norte, Cuba, Rusia, quien sea. Bolton siempre ha sabido cuáles son las influencias de estos regímenes en América Latina y ha tenido razón. Hoy vemos que la cooperación entre estos déspotas está creciendo. Están compartiendo tácticas de represión y formas de perpetuarse en el poder en Venezuela, en Nicaragua. Y si es a través de Nicaragua y Venezuela o revertir la política hacia Cuba de Barack Obama, esta administración ha servido como un faro de la esperanza de personas en eso que sufren bajo regímenes opresivos, pero siempre se puede hacer más, hay que hacer más, y por eso tener la sabiduría de Bolton es tan importante. Él es y siempre será un aliado confiable cuando hay que tomar medidas duras e inteligentes en política exterior. Estados Unidos debe prestar atención a esta pandilla de tiranos que quieren minar nuestra seguridad nacional y la de nuestros aliados. Así que mis hermanos legislativos, Lincoln Díaz Balart, Mario Díaz Balart, Carlos Cubero, y a quien le digo Chucky, y nuestra estrella Jennifer González Colón de Puerto Rico,
Estamos tan orgullosos de presentar nuestro querido amigo, el gran y el hombre que habla tan francamente, nuestro asesor de seguridad nacional, John Bolton. Muchas gracias. Un placer estar aquí hoy en Miami y estar con todos ustedes. No puedo agradecer más a Ileana Ross, ha hecho tanto, nos conocemos desde hace muchos años, hemos estado en batalla juntos por mucho tiempo contra rivales y es alguien que yo creo que ha sido un modelo representativo en el Congreso y vamos a extrañarla cuando se retire, pero no lo vamos a extrañar en Washington porque sabemos que no va a abandonar estos asuntos. Y ella va a estar en Washington continuamente. Pero qué gran representante del anhelo y el sueño americano es Ileana Ross Lehtinen. Quiero agradecer al doctor Leonor Rodicio por su invitación y por su hospitalidad del Miami-Dade College. Ha sido muy lindo estar aquí, visitar la Torre de la Libertad y sentir la historia de aquí, que sé que ustedes sienten profundamente también. Y estoy aquí en representación del presidente porque tenemos algunas inquietudes de política sobre América Latina que debemos hablar y no hay un mejor lugar que este para discutir y para responder a preguntas que después de hablar haré. Esto es un tema de gran importancia para el presidente y para toda la administración y es la política de Estados Unidos América Latina. A través de nuestra administración deseamos fortalecer vínculos. Muy complacido de trabajar con México, Colombia, Brasil, Argentina y muchos otros para avanzar el derecho, el Estado de Derecho y para fomentar la seguridad y la prosperidad. Las recientes elecciones de pensadores similares como Iván Duque en Colombia y Bolsonaro en Brasil son signos positivos para el futuro de la región y demuestra que hay más voluntad regional a la libertad de mercado y a transparencia y una política de rendición de cuentas en los gobiernos. También tenemos fuerzas destructivas en el hemisferio, opresión, socialismo, totalitarismo. En Cuba, guías fuera de control y los peligros de supresión y control. Estoy aquí para dar un mensaje claro del presidente de Estados Unidos sobre nuestra política a esos tres regímenes. Bajo esta administración no vamos a apaciguar a déspotas y dictaduras cerca de nuestras costas. No vamos a premiar a torturadores, asesinos. Seremos los defensores de la libertad de nuestros vecinos. Este presidente y toda su administración va a apoyar a los que luchan por la libertad. La troika de tiranía en este hemisferio, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ha encontrado ahora finalmente su gran desafío, su oponente. Y como he dicho, no hay mejor lugar para dar este mensaje que aquí en Miami, en la Torre de la Libertad. Miami es el hogar de muchísimos estadounidenses que han huido de dictadores asesinos en Cuba, de Chávez y de Maduro, y de la violencia en los años 80 y también hoy, del reinado brutal de Nicaragua, de los
Ortega. En cada esquina de aquí vas a encontrarse con alguien que han sufrido en el tristemente célebre Combinado del Este de Cuba, o torturados en el helicoide de Venezuela, o conocen gente que todavía está en la prisión del Chipote en Nicaragua. Otras personas en Miami se han huido del antisemitismo, del racismo. El antisemitismo no tiene lugar alguno en Estados Unidos o en el mundo. Todos tenemos la responsabilidad de luchar contra ese odio si ocurre donde sea que ocurra, si es en Pittsburgh o Caracas o donde sea. Ileana Ros-Lehtinen ha hecho mucho con su liderazgo para permitir que los sobrevivientes de holocaustos puedan llevar sus casos a los tribunales. Gracias, Ileana. Muchos de ustedes en esta audiencia personalmente sufrieron horrores en Cuba, Venezuela y Nicaragua, solo para sobrevivir, luchar de nuevo, conquistar y superarse. Ustedes respiran el aire libre de esta ciudad, sus niños han vivido la libertad y sus nietos nunca van a saber lo difícil que ha sido para ustedes la opresión. Tus descendientes pueden hacer lo que quieran, pueden lograr cualquier cosa, pueden venir a este gran lugar, Miami-Dade College, o también postularse algún día a la presidencia de Estados Unidos. Y mientras que se crían y florecen en Estados Unidos, van a llevar sus historias y sacrificios y memorias de sus grandes triunfos. El éxito de ellos es el éxito de ustedes. En Estados Unidos nosotros siempre escuchamos historias de americanos que vinieron acá por una mejor vida y que lucharon de esfuerzo propio para progresar. Hoy pido que piensen que cuando piensan en los anhelos estadounidenses, se acuerdan de otra visión. Generaciones de estadounidenses han sido inspirados a vivir en libertad, no solo por los beneficios del sacrificio y trabajo duro, pero también por el derecho inalienable de cada estadounidense que es protegido en la Constitución. Estas libertades fundamentales son representadas para siempre, no es por nuestra bandera, y es defendido de daños por la fuerza militar más grande sobre la tierra. El sueño americano depende de sacrificio y trabajo duro, pero aún más sobre el conocimiento de lo que la libertad hace posible, de la conciencia de que uno puede definir su futuro, saber que uno tiene libertad para expresarse por escrito o con palabras, y también la libertad de culto. Todos aquí saben estas libertades. No hay nada bonito de campos de concentración o de gulags o de propagandas o fusilamientos en masa o los gritos de las prisiones más espantosas. Estas son las consecuencias reales de socialismo y comunismo. Este es el precio de las libertades que se apagan. Como ha dicho el presidente, el problema que vemos en América Latina, Nicaragua, Venezuela y Cuba sufren en miseria porque el socialismo ha sido instalado de forma efectiva. En Cuba hay un régimen brutal que tiene una fachada nueva y están aplastando las aspiraciones democráticas de la gente. En Venezuela y Nicaragua hay autócratas desesperados que están histéricos en perpetuarse en el poder para ser como los cubanos y seguir con sus políticas injustas de cárcel arbitrario y asesinato. Este triángulo de terror, una troika de tiranía de Cuba, Venezuela y Nicaragua, es causa de mucho sufrimiento humano. Impulsa inestabilidad regional y es un bastión del comunismo aquí. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos va a tomar acción directa contra estos tres regímenes para defender el Estado de ley, la libertad, la decencia humana en esta región. Como ha repetido el presidente,
La seguridad de Estados Unidos se beneficia cuando hay libertad floreciendo cerca de nuestras orillas. En Cuba seguimos apoyando al pueblo de Cuba, compartimos sus aspiraciones de cambio real y democrático. Integrantes de esta administración nunca se van a sacar una foto delante del Che Guevara, como hizo Barack Obama. Que fue puesto sobre las paredes del ministerio que administra el PNR en Cuba. Esta opresión de disidencia y de suprimir cada tipo de libertad del ser humano es lo que tipifica el régimen en Cuba. No vamos a glamorizar a guerrilleros marxistas que promueven las delusiones. Nosotros vamos a sancionar, no nos vamos a sacar fotitos o selfies. Bajo esta administración no va a haber comunicaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos. Nuestra política es transparente para el pueblo de Estados Unidos y para el mundo. Se define en el Memorándum 5 del presidente fortaleciendo. Trump vino aquí a Miami para definir y explicar la política de Estados Unidos y anunciar la cancelación de la última administración en medidas con el régimen cubano, que eran medidas unilaterales. El presidente dijo que Estados Unidos no va a apoyar a un monopolio militar que abusa a los ciudadanos de Cuba. Ahora Estados Unidos estará enforzando las leyes de Estados Unidos para mantener en vigor las sanciones hasta que sean puestos en libertad los presos políticos en Cuba, sean respetadas las libertades de expresión y asociación en Cuba y que haya elecciones libres en Cuba y que haya partidos políticos libres en Cuba. Esos son los criterios que hay que cumplir. Nuestra política tiene acciones concretas que impiden que dólares de Estados Unidos lleguen a los militares cubanos y a los servicios de inteligencia y de represión. Ese directivo de seguridad nacional de Trump es el inicio del proceso de presionar a Cuba. Desde ese entonces hemos estado endureciendo sanciones contra militares y de inteligencia en Cuba y estamos apretando a las empresas militares y cerrando huecos en la ley. Y nosotros pensamos que en días la administración va a agregar más de una docena de entidades a la lista negra de entidades controladas por los servicios militares de Cuba. Y vamos a prohibir transacciones con esas entidades militares cubanas. Y creo que va a haber aún más medidas. Las agencias militares y de inteligencia de Cuba no pueden beneficiarse de Estados Unidos, de sus viajeros y empresas. Intensivamente, las medidas sobre Cuba y los compromisos que ha asumido Trump el año pasado para garantizar que sean todos implementados. En respuesta a los ataques contra la embajada de Estados Unidos en La Habana, hemos reducido nuestro personal ahí. Este presidente no va a permitir que nuestros diplomáticos sean blancos con impunidad y no vamos a perdonar a aquellos que dañan a nuestra gente y que brindan falsos videos sobre sufrimiento. Vamos a apoyar a nuestros ciudadanos, a nuestros aliados y nuestros amigos. Si están en nuestra embajada en Jerusalén, si piden reformas en Teherán o si luchan por la libertad en las calles de La Habana, ellos cuentan con nuestro apoyo. Solo vamos a hablar con un gobierno cubano que está dispuesto a adoptar medidas tangibles y democráticos
en el cual se respetaría Maduro, quien usa las mismas tácticas represivas cubanas de hace y ha instalado una asamblea constituyente ilegal, ha deteriorado las divisas y ha entorpecido la distribución de alimentos y la gente se enfrenta a hambruna. Estas acciones han tenido efectos duros en toda la región. Hay un desastre humanitario masivo y el éxodo más grande del hemisferio. Más de 2 millones de venezolanos desesperados han huido de la tierra de Maduro desde el 2015. Lamentablemente, esta tragedia fue prevenible. Maduro y sus lugartenientes son la única causa de este sufrimiento de los venezolanos. El régimen venezolano y su represión ha sido facilitado por la dictadura cubana. Estados Unidos pide a todas las naciones de la región para que el régimen cubano sepa que es responsable por la opresión en Venezuela. Desde la perspectiva estadounidense, nuestras exigencias son simples. Pedimos la libertad de todos los presos políticos venezolanos, la apertura de un canal humanitario internacional, elecciones libres y creíbles y pasos legítimos para reinstaurar reformas democráticas y el Estado de ley, el Estado de derecho. Desde que asumió, Trump ha firmado 4 decretos para luchar contra la corrupción en Venezuela. Hemos sancionado a más de 70 personas y entidades venezolanas, incluyendo el presidente y su esposa y altos funcionarios de su régimen, y hemos impuesto designaciones de narcotráfico sobre el círculo interno de Maduro. Y hemos condenado la participación del régimen en la muerte de un concejal opositor venezolano que estaba detenido. Lo hemos denunciado y también hemos criticado actos de tortura contra otros activistas venezolanos. Hoy el presidente Trump firmó una nueva orden ejecutiva para aplicar nuevas sanciones duras contra Venezuela. Será en contra de las redes de corrupción y vamos a frenar el acceso a bienes robados. Las sanciones impiden que personas de Estados Unidos tengan relaciones o transacciones con elementos en Venezuela que están vinculados a la corrupción y al sector del oro. El régimen de Maduro ha usado este sector como un bastión de recursos para ayudar a sus actividades criminales. Estados Unidos no va a tolerar la política de Maduro de minar instituciones democráticas. Y en Nicaragua, Estados Unidos sigue condenando el régimen de Ortega y su represión contra sus ciudadanos y miembros de la oposición. Ortega y sus aliados han completamente erosionado instituciones democráticas, suprimido libertad de expresión e impuesto una política de encarcelar y exiliar a oponentes y también matar. Nosotros condenamos las políticas de Ortega contra los manifestantes. Este mes, un estudiante ha desaparecido y su familia no sabe dónde está. Este comportamiento no es aceptable en ninguna parte del mundo, particularmente en el hemisferio occidental. Elecciones libres y anticipadas son necesarias en Nicaragua y tiene que haber democracia nuevamente para la gente de Nicaragua. Hasta ese tiempo, el régimen de Nicaragua, igual que en Venezuela y Cuba, van a sentir el peso de las sanciones de Estados Unidos. La troika de tiranía en este hemisferio no va a durar para siempre. Todos los regímenes opresivos e ideologías mueren.
Los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua son fuertes rivales y yo creo que Ortega y Maduro deberían temer ese poder. Estos tiranos piensan que son fuertes, pero son patéticos, payasos que se parecen a Larry, Curly y Moe, tres comediantes absurdos. Los Three Stooges del socialismo creen y rezan a un Dios falso. Su día del fin van a llegar. Vemos la valentía de las damas de blanco en Cuba, ellas luchando por la libertad y defendiendo a sus familias. Vemos la muerte de Orlando Córdoba en Nicaragua, quien murió en una manifestación pacífica. Vemos el poder de la oposición en Venezuela, cuando se escuchan los gritos de libertad. Estados Unidos espera con beneplácito para ver cada esquina del triángulo caer en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mientras esperamos ese gran día, el pueblo de la región sabrá que Estados Unidos está con ellos en contra de las fuerzas de la opresión, dominación y totalitarismo. Miren a nuestra bandera, a la bandera de ustedes. La troika va a caer, el pueblo va a triunfar y la libertad va a florecer una vez más en este hemisferio. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Voy a responder a preguntas. No sé cuál es el formato, pero me imagino que alguien me dará algunas instrucciones sobre cómo haremos esto. Bueno, me corrijo. Voy a ser entrevistado. Bueno, acabaron de escuchar ustedes las palabras del asesor nacional de seguridad nacional del presidente Donald Trump, el señor John Bolton, aquí en la Torre de la Libertad. Estaban escuchando, él se está preparando porque lo van a entrevistar. Ambrosio Hernández. Él pensó que iba a ser cualquiera, pero no. Hay un método, hay un método. Sí, se había establecido que Ambrosio Hernández, quien es el presentador del canal 23 de Univisión, se va a sentar con él y le va a hacer algunas preguntas para la televisión local y, por supuesto, para todos nosotros. Vamos a pasar nuevamente a la Torre de la Libertad. Adelante, con Ambrosio Hernández. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon. Can you hear? Okay. Distinguished members of Congress and also ambassadors, welcome. It is an honor for me to be here in this event and to have the opportunity to be able to interview Ambassador for Channel 23 News. Okay. Bueno, básicamente Ambrosio Hernández, como dije, presentador del canal 23 Univisión en Miami, bueno, está dando la bienvenida, el agradecimiento a los congresistas, a todo el público presente. Va a comenzar a hacerle algunas preguntas. Acaban de presenciar en vivo y en directo a través de BPI TV el discurso de John Bolton, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, quien ha adelantado que la nueva estrategia con respecto al tema Venezuela será justamente cerrar
lo que serían los intercambios comerciales en el sector oro. Vamos a leerles a continuación lo que dijo exactamente el asesor de seguridad John Bolton, quien se encuentra todavía en este acto que se realiza en la Torre de la Libertad en la ciudad de Miami. Él ha asegurado que le enorgullece compartir que el presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva para imponer nuevas y duras sanciones contra Venezuela. Las nuevas sanciones apuntarán a redes que operan dentro de sectores económicos corruptos de Venezuela y les negarán el acceso a la riqueza robada. Más inmediatamente, las nuevas sanciones evitarán que las personas estadounidenses se involucren con actores o redes cómplices en la transacción corrupta o engañosa del oro venezolano. Ellos aseguran que este sector, el régimen lo ha utilizado como bastión para financiar actividades ilícitas y para llenar sus arcas y apoyar así a los grupos criminales, es decir, ningún estadounidense podría relacionarse, involucrarse, tener algún tipo de intercambio comercial con respecto a las redes que manejan dentro de Venezuela el oro venezolano. Una sanción muy específica, se habían hablado de sanciones petroleras, sin embargo, esta es una de las grandes riquezas que tiene Venezuela. Nosotros nuevamente nos vamos a enlazar con la señal de TV Martí sobre lo que sería esta conversación que se está realizando también con el auspicio del Miami-Dade College. I have to make a pause so I can go from Spanish into English for editing purposes. This is like live TV, okay? Ambassador Bolton, you said that within days the U.S. will add sanctions to Cuba. Can you expand on that, please? Yes, the decision has been made in reviewing additional individuals and entities who should be subject. Más personas y entidades que deben ser sujetos a nuestras sanciones. También puedo decir, como he dicho anteriormente, que es importante que la administración ejecute los compromisos anunciados el año pasado por Trump en Miami. Así que vamos a estar en un proceso de revisión continuo para garantizar Ambassador Bolton, you also mentioned that President Trump had just signed an executive order with new sanctions against Venezuela. When will they be implemented? Bueno, inmediatamente es la respuesta corta, porque el decreto presidencial es inmediato y los departamentos del Tesoro y otras agencias van a estar trabajando en eso. Pensamos que el sector del oro es muy importante porque el gobierno usa eso para obtener divisas y a través del oro puede evitar nuestra vigilancia de sus transacciones. Es uno de los últimos sectores que tiene el régimen venezolano, este sector del oro, y va a haber más sanciones. Y desde hace 7 meses de que soy asesor nacional de seguridad, he hablado con el presidente muchas veces, con el presidente Trump, y él se siente muy opositor al régimen de Venezuela y quiere tomar medidas. Y en respuesta a sus directivos, estamos pensando en ideas más creativas para ayudar al pueblo de Venezuela. Estamos muy preocupados por el éxodo de tantos venezolanos. Más de 2 millones de venezolanos han cruzado las fronteras huyendo a otros países como Colombia y Brasil, donde viven en situaciones difíciles. Este era un país que hace pocas décadas tenía uno de los niveles de vida más altos del hemisferio. Tenía un sistema democrático que funcionaba, una prensa libre, y se está derrumbando ante nosotros. Es una tragedia. Y es una de las razones que lo que vemos a través del hemisferio es más y más gobiernos
que tienen la voluntad de hablar públicamente de que no aceptamos esto en el hemisferio occidental. No es solo Estados Unidos. Cada vez más, casi todos opinan que esto no puede ocurrir aquí. Voy a repetir la pregunta por cuestiones de edición. I'm just going to repeat the question for editing purposes. El presidente Trump, usted mencionó en su discurso, acaba de firmar una orden ejecutiva con nuevas sanciones contra Venezuela. Si nos puede explicar de qué se trata. Están siendo testigos ustedes de una entrevista que tiene que ser editada para el programa de Al Punto Florida en su totalidad. Le agradezco la paciencia. It'll look very realistic when it comes on. When it comes out. Right. Yes, it will. Okay. En relación a Nicaragua, usted mencionó que el régimen de Daniel Ortega va a sentir las sanciones. ¿Van a añadir ustedes nuevas sanciones a Nicaragua? ¿Lo están considerando? ¿Cuáles son los pasos a seguir? You also mentioned, okay, in relation to Nicaragua, you also mentioned that the regime of Daniel Ortega will feel the weight of sanctions. Are we going to see new sanctions against Nicaragua? Yes, I feel this is coming in the very near future. Sí, yo creo que esto se aproxima en el futuro inmediato. The great philosophy once said that the idea that Ortega is back in power is déjà vu all over again. Ortega en poder es déjà vu de nuevo. Y es una tragedia para el pueblo de Nicaragua. Me acuerdo claramente cuando yo trabajaba en la administración Reagan, cuando Violeta Chamorro derrotó a Ortega en una elección libre. Y ver los retrocesos de hoy en día y la violencia y las ofensas a la iglesia y la supresión de libertades y el enriquecimiento de la familia Ortega es una tragedia. Y uno no puede obviar la conexión entre Nicaragua, Cuba y Venezuela. O sea, estos tres regímenes son vulnerables y nosotros estamos tratando de ver cómo nuestros puntos de vista pueden ser sentidos y aplicados. Que la Casa Blanca está considerando permitirle a los cubanoamericanos poder demandar a esas compañías extranjeras que están haciendo negocios en Cuba con propiedades que fueron confiscadas, y esas demandas se llevarían a cabo aquí en Cortes Federales de Estados Unidos. Explíquenos si esto es correcto y cuándo podríamos ver algún desenlace. The publishing company McClatchy is reporting that the White House is considering allowing Cuban Americans to sue foreign companies that are doing business in Cuba with property that was confiscated by the regime of Fidel Castro. Now, these companies would be sued here in federal courts in the United States. Is that true that the White House is considering this, and when will we see more about it? Right. This is a provision of the Helms-Burton Act. Esto es una provisión del acto de Helms-Burton, aprobado hace muchos años. Yo estaba muy vinculado al señor Helms. Trabajé en su comité de reelección varias veces. Siempre tuvo éxito. Fue bueno para mi bufete. Pero tenía una buena relación con él filosóficamente y sé lo importante que era para él. Pero lo que ha pasado debido a una provisión en la ley, la habilidad de la gente de demandar en juicios ha sido pospuesto y varios miembros del Congreso que están ahí han destacado que esta vez no se debe posponer ese derecho de presentar un juicio, de hacer una demanda. Nosotros tomamos esto muy en serio y nosotros queremos analizar este asunto con ojos frescos, con una nueva visión. Hay a veces una tentación de simplemente repetir lo que se ha hecho antes sin pensarlo bien. El waiver o la decisión de posponer ese derecho a presentar demandas va a ser revisado. No puedo prometer cuál va a ser el resultado de nuestro análisis,
pero es una solicitud importante que merece nuestra atención. Un grupo de congresistas y senadores norteamericanos le ha enviado una carta, han firmado una carta enviada al presidente Donald Trump, pidiéndole que este es el momento para encauzar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. También el grupo Justice Cuba está recogiendo firmas y le ha pedido al presidente Donald Trump que utilice la ley Helms-Burton para encauzar a Raúl Castro. ¿Qué opina usted? ¿Cree que vamos a ver este paso por parte del presidente Trump y en cuánto tiempo quizás podría verse? A group of congressmen and senators have signed a letter sent to President Trump asking him that this is the moment to indict Raúl Castro for the shoot down of the brothers to the rescue planes where 3 U.S. citizens were killed and a 4th person, a legal resident of the U.S., perished. Also, the international group Justice Cuba is asking the president to indict Raúl Castro utilizing the Helms-Burton Act. Are we going to see something of this kind, of this sort, and when could we see something like this? Well, my understanding is that those Bueno, mi entendimiento es que esos pedidos y la carta serán remitidos al Departamento de Justicia. Van a analizar la carta y estudiarla. Es algo que no es apropiado que yo comente sobre el asunto, pero sé que el proceso ha comenzado y tengo otras sugerencias. Yo espero el día en que un pueblo libre de Cuba lleve a Raúl Castro a ser enjuiciado por los crímenes perpetrados durante décadas. McClatchy Media también está reportando que el senador Marco Rubio ha estado presionando a la administración Trump para que le ponga presión a sus aliados y que los aliados de Estados Unidos puedan persuadir a Cuba a que deje de apoyar al régimen de Nicolás Maduro mediante servicios de inteligencia y militares y demás. ¿Es esto algo que está sucediendo? McClatchy Media is also reporting that Senator Marco Rubio wants the Trump administration to put pressure on its allies so that they can somehow persuade communist Cuba to stop helping the Maduro regime. Well, I think Senator Rubio and others are members of Bueno, el Congress senador here today. Rubio y otros miembros del Congreso aquí hoy I think that the Trump han hecho un punto muy importante y que la administración Trump está tratando de abordar, y es que todos nuestros socios en el hemisferio puedan tomar acción para prevenir que estos regímenes continúen oprimiendo a sus pueblos. Debemos hablar con nuestros amigos en Europa más. Creo que cada pieza adicional de presión internacional es muy importante. Me inquieta que nuestros mejores aliados, algunos de ellos, no ven claramente lo que está ocurriendo en Cuba y Venezuela y también en Nicaragua. Y su turismo y su comercio beneficia a esos países que ayudan a que los dictadores se queden en poder. Los pasos de Estados Unidos son importantes, pero siempre alentamos a otros que lo hagan también. Así que hará falta diplomacia. One more question. This will be a good one, no doubt. This will be a good one, no doubt. I really appreciate this opportunity. It is an honor for me. It's a great pleasure for me too. Es un placer y un honor que me hayan dado esta oportunidad de poder conversar con el embajador Bolton.
se ha reportado, incluso se ha comentado la posibilidad de que si las sanciones contra Venezuela no funcionan, podríamos ver algún tipo de acción mucho más fuerte. ¿Se podría ver algún tipo de intervención en Venezuela de alguna forma? It has been reported that there is consideration that if the sanctions against Venezuela do not work, maybe we would see a stronger response, like for instance, some sort of intervention in Venezuela. I don't see that happening in part because I'm No veo que very eso firmly ocurra, of the view en as parte the sanctions torque up, porque the pressure will become unbearable. mientras But las I think it's sanciones important that we son act aplicadas, quickly. I don't think we should be as tolerant of the regime as we have been sadly for so long with the Castro regime and its successor in Cuba. People in Cuba and Venezuela and Nicaragua, la gente en this, Cuba y troika Venezuela y tyranny Nicaragua, have a right to be impatient. esta troika de And, you know, one of the tiranía great tiene el characteristics derecho of de the tener American people, coming falta from all the different paciencia. backgrounds we have, is Y we una de are las an impatient características de people los too. And pueblos it's de time to América see es que people, somos un those free pueblo que countries tiene have free governments. impaciencia y deseamos ver gobiernos electos en esos países. Estas medidas que usted anunció hoy hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿serán las únicas por el momento o vamos a ver más sanciones y más medidas fuertes hacia esos regímenes totalitarios? The sanctions and the measures you've announced today here, Ambassador Bolton, are these the only ones we are going to see for a while, or are there more sanctions and strong measures coming towards the totalitarian regimes in Cuba, Venezuela, and Nicaragua? No, we're working on more steps all the time, and I would say Estamos trabajando sobre más pasos todo el tiempo. Puedo decir que, como suele ocurrir con gobiernos totalitarios, parecen ser muy fuertes desde afuera, pero tienen unas debilidades fundamentales y son corruptos, y cuando metes tu pie en la puerta puedes ver derrumbar el edificio entero. Creo que estamos cerca. No creo que estos tres regímenes no han sido tan vulnerables como lo son hoy en día. Este no es el momento de retroceder, este es el momento de incrementar la presión. Last question with Trump. Usted dijo aquí que esto es un eje del terror, Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que el presidente Donald Trump está comprometido para poder llevar a la democracia a esos países. ¿Entiende muy bien el presidente Trump lo que está pasando en Cuba, Venezuela y Nicaragua? You mentioned here that Cuba, Venezuela, and Nicaragua are an acts of terror. And my question is, President Donald Trump says you mentioned that he wants to bring democracy and freedom to those countries. So, in other words, President Trump does understand very well what is going on in those countries. I think he understands it personally, and Creo que comprende personalmente y es algo que ve más allá de algo intelectual sobre lo que pasa. También es un vínculo emocional a los pueblos de estos países que quieren vivir en libertad, y él va a considerar como uno de los grandes éxitos de su administración si en 6 años hay tres países libres en el hemisferio. Será un gran éxito. Muchas I'll gracias. have to do it again because of the clapping. Muchas gracias al embajador John Bolton y asesor de seguridad nacional para el presidente Donald Trump por esta entrevista con nosotros. Ha sido un honor y que tenga muy buenos días. Gracias.
Muy bien, bueno, pues aquí Completo. hemos concluido, exacto, hemos concluido con la presencia de John Bolton aquí en la Torre de la Libertad en Miami. Lo que acaban de escuchar ustedes, los explico, es una sección de preguntas y respuestas realizada por el presentador Ambrosio Hernández, presentador local de un canal local acá en la ciudad de Miami, del canal 23 de la cadena Univisión, que al mismo tiempo, lo explicó, estaba grabando también para su programa de televisión del fin de semana. Un poco más como para reafirmar lo Sí. que ya había hecho lo que había dicho el asesor Bolton, el embajador Bolton, acerca de las sanciones. Creo que el tema central es reconocer la troika de la tiranía, como él describe a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y también reiterar que la política del presidente Donald Trump hacia esos tres países es aumentar la presión a través de sanciones y exigir